Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a este canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Laura y bueno, hoy voy a hacer un vídeo. Ya sabéis que yo no tengo una temática así fija, hago un poco de todo, de contenido. Y bueno, hoy voy a hacer un vídeo sobre mi experiencia en bachillerato, algunos consejitos tanto como para bachillerato como para la ESO. Y nada, yo os voy a explicar un poquito, ¿vale? Bueno, para empezar, yo en la ESO me organizaba. En primaria ya os digo que yo era de las típicas que no me organizaba nada, o sea, lo dejaba todo para la última, nunca me hacía la mochila, o sea, era un desastre que luego, pues no sé, me dio mucha rabia. Cuando iba a la ESO sí que es verdad que lo intentaba hacer todo para antes del día que me tocaba. Me apuntaba a los deberes cuando nos mandaban para el día que era, y el día que llegaba a casa cogía me lo hacía todo lo que podía el mismo día, porque así me quitaba muchísima faena. Estos son algunos consejitos, ¿vale? Tanto para la ESO como para bachillerato y tal. Si eres una persona encima que te cuesta muchísimo la materia, mi consejo era este. Yo lo que hacía era, tanto en historia o así, os estoy hablando de la ESO, era hacer mis propios apuntes de lo que explicaba el profesor en una hoja, y luego cogía en casa y los pasaba y se me iba quedando un poco. Y a la hora de estudiar lo único que tenía que hacer era memorizar un poquito, ya que eran fechas, datas, y los iba subrayando. Por ejemplo, con lo amarillo subrayaba lo más importante que me tenía que quedar, como por ejemplo las leyes y todas estas cosas, y luego por ejemplo con un color más flojo subrayaba cosas que eran menos importantes, para saber. Cuando ya me lo sabía, iba repasando. Os doy un consejo: no repaséis a los minutos antes del examen, porque te pones muy nerviosa, porque realmente si has estudiado tú vas a aprobar, ¿sabes? Por mucho que te pongas tal, por mucho que te pones tal, si has estudiado vas a aprobar. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, tengo amigas, o yo incluso, que muchísimas veces me he puesto tan nerviosa que cuando llegaba al examen no sabía ni qué escribir, o sea, un desastre. Te lo juro que me ponía muy, pero que muy nerviosa en los exámenes y lo pasaba fatal, y lo único que intentaba era relajarme. Iba sabiendo que he estudiado y que he aprobado. Mi consejo en la ESO era no dejarlo nunca para la última. Hacía la mochila el día antes, dormía mis horas, y aún así en la ESO tenía mis momentos para salir y tal. Cuando nos hacía leer libros de lectura, sí que es verdad que siempre me los acababa leyendo el día antes, pero yo no empezaba a leérmelos, por ejemplo, 2 semanas antes o cosas así. Empezaba a leérmelos como 3 días antes, porque me quería quedar con todos los detalles. Luego los libros los subrayaba, hacía resúmenes de cada tema que me leía. Vale. Ahora, bueno, en bachillerato, en la ESO puedes como dejarlo todo más, ¿vale? En plan, no tienes que estar tan atento como por ejemplo si vas en bachillerato. Bueno, cuento esto porque yo después de la ESO realmente no sabía qué hacer. Así que habían cosas que me gustaban, como por ejemplo el periodismo, los animales. Veterinaria no me veía, o sea, yo lo siento mucho, me gustan los animales, pero yo, por ejemplo, pinchar a un animal aunque esté sufriendo para que se muera, aunque esté sufriendo, no podría, o sea, no, yo creo que me quedaría como un trauma, ¿sabes? Entonces pues lo rechacé. Luego, si me gustaba el periodismo, claro, para eso se tenía que entrar por universidad, bueno, tenía que hacer la universidad y todo, pero es muy difícil entrar por ahí. Y mi opinión, pienso que realmente para entrar en periodismo no hace falta que te saques el título, sino simplemente que vayas a programas de estos y a partir de ahí pues te sacas la fama. Y tampoco, no sé, no era sabía que yo quería estudiar, ¿sabes? Lo tenía en mente, pero no lo tenía tampoco como tan claro. Entonces cogí y estuve pensando, miré, me hicieron charrada, pero creo como que en cuarto de la ESO no te hacen tan bien, al menos en los colegios que yo fui, no te enseñan como tan bien, no te enseñan tanto el mundo laboral, no te hablan tanto del mundo laboral, no te preparan tanto del mundo laboral. Y bueno, tampoco lo voy a llamar error, pero como no sabía qué hacer, no me iba a meter a un ciclo, porque sabía que el ciclo que hacía me iba a centrar en eso, y me metí en bachillerato. Así que la gente que vais en cuarto de la ESO y no sabéis qué hacer, realmente me fui al salón esto donde os hacen la charrada y tal, de Barcelona. Tampoco me ayudó para nada, es que estaba súper mal, miraba vídeos en YouTube, pero es que de verdad no sabía qué hacer. A lo mejor es algo que te gusta, pero que tú
luego no te ves trabajando de eso, ¿sabes? También cuenta un poco todo. También te digo que no te guíes por las cosas que te dicen los otros, en plan, estudia esto, que hay faena, estudia lo otro, porque si luego tú vas a ir al trabajo y no va a haber faena, vas a ir, o sea, y hay faena, sí, pero si luego tú vas a estudiar algo que realmente a ti no te gusta y le gusta a la otra persona, pues vamos mal. La verdad, vamos muy mal, desde mi opinión, ¿eh? Entonces fui a bachillerato, yo me iban fatal las mates, que nunca las conseguía entender, o sea, os lo juro, los ejercicios bien, pero luego resultaba que los exámenes, pues no sé, fatal, y os lo aseguro que estudiaba, pero como tampoco tenía una profesora que me lo explicara también, como por ejemplo tuve en esa época historia, pues no llegué a entenderlas. Entonces me fui al bachillerato humanístico, el de letras. ¿Qué tal? Bueno, cuando llegué al bachillerato humanístico realmente yo tenía un poco de miedo porque dije, no sé si voy a pasarlo, desde siempre me habían dicho como que era súper complicado y tal. Sí que es verdad que en el bachillerato no es lo mismo como con la ESO, no puedes como tomarte las cosas más a la ligera, estudio el día antes, estudio no sé qué. Hay gente que estudia el día antes y le funciona y hay gente que estudia el día antes y no. Yo realmente lo que me pasa es que sí puedo aprobar si estudio el día antes, pero ¿sabes lo que pasa? Que me pongo tan nerviosa al llegar al examen, al saber que he estudiado el día antes, que no. En mi caso, las asignaturas que más me costaban, me centraba más en ellas. En mi caso, por ejemplo, os cuento. Iba al bachillerato nocturno porque por las mañanas trabajaba de camarera. Entonces mi bachillerato era de horario de 5 a 9 y media, ¿vale? Me pillaba como a 20 minutos de donde yo vivía, iba en bus. Entonces, a ver, realmente no recomiendo ir al bachillerato nocturno porque vas con gente más mayor que tú, eso no importa, de verdad, o sea, hay muy buen ambiente, al menos en el que yo que fui, supongo que eso será depende, pero no lo recomiendo por el horario. Yo, por ejemplo, muchísimas veces al hacer el bachillerato nocturno tenía que madrugar, me iba a dormir tarde porque me la pasaba estudiando después de venir de clase, no tenía otro horario, luego me levantaba, dormía una hora, luego me volvía a poner a estudiar por las mañanas, luego me iba a trabajar, o sea, no tenía tiempo. Me gusta muchísimo más, aunque me cueste, madrugar e ir al colegio por la mañana, hacer un horario como por ejemplo de 8 a 2 y media y no ir a lo que te quita la tarde. Porque encima por las mañanas, no sé vosotros, pero yo por las mañanas no estoy el 100%. Tenía muchísimo sueño, que te tienes que quedar con fechas, que te tienes que quedar con no sé qué. No estaba al 100% porque a la otra noche tampoco había dormido. Yo lo que de verdad hacía era apuntarme todo en la agenda, o sea, no hay nada que no me apuntara. Los trabajos, los exámenes, tengo que comentarle tal al profesor, todo me lo apuntaba. Me compré una agenda aparte a la del colegio y me lo apuntaba todo. Mi consejo, no dejar nada para el último momento, pero ya no por el hecho de que si te lo dejas al último momento quizás apruebas, pero real es que si empiezas antes, cuando llegues al examen estarás menos saturadas, porque cuando justamente llega la semana del examen no es que tengas un examen, es que tenés examen de todas las asignaturas. En mi caso fue el bachillerato nocturno, que quieras o no, las clases no duraban tanto como con el diurno. Es un bachillerato para mayores de 18 que van pues por temas como por ejemplo el trabajo, porque no les va bien el horario de mañana, etc. Yo iba por el trabajo, ¿vale? En mi caso las clases duraban 40 minutos, no duraban una hora. Bueno, y básicamente pues te tenías que poner las pilas porque iban a saco. Claro, como hay menos tiempo, pues iban más a saco. En mi caso, por ejemplo, historia, lo que hacía es una asignatura que nunca me ha costado, me ha gustado, no sé por qué, pero me gustaba. Entonces lo que hacía yo era del libro, cogía todos los temas que salían, que eran 5 temas, cogía y me los iba resumiendo en unos papeles en blanco. Me iba poniendo lo más importante o lo que el profesor en el momento, por eso es muy importante ir a las clases, porque los profesores te cogen los exámenes de selectividad, que quizás tú luego no vas a selectividad, pero si te quieres sacar el bachillerato, si tú estás atenta a los profesores, si te tocas un profesor guay, los profesores siempre te dirán como esto sale, esto no sale, estudiaros a fondo eso, entonces tú ahí te tienes que escuchar y ponerte una marquita para el día que llegues a casa estudiártelo. En mi caso nos hacían estudiar todas las datas, todas las leyes, bueno, todo. Y salían 5 temas y nos avisaba una semana antes, no nos avisaba más. Teníamos un profesor que la verdad pasaba todo un poco, o sea, nos avisaba quizás un día, me acuerdo que nos avisó a los 4 días antes, que nosotros nos quedamos como 5 temas en 4 días. Entonces yo lo que hacía era
coger el libro, ¿vale? Y empezar a resumírmelo todo un tema en un hoja en blanco. Estudiaba ese tema, luego cogía, me lo repasaba al día siguiente y me iba acordando de las cosas. Luego otro tema, me lo repasaba el primero y el segundo e iba haciendo esto. A veces sí que es verdad que iba muy apurada porque no tenía tiempo, ya que eran muchas más asignaturas. Por ejemplo, filosofía. Filosofía es mucho que estudiar, muchas palabras claves. Es más que estudiar filosofía, yo le diría que es como entender, porque tanto como lo de Platón como lo de Sócrates, yo creo que es más entender. Por eso es muy importante ir a las clases también de filosofía, porque quieras o no, si tienes una duda, la profesora te lo podrá explicar. Bueno, si tienes una profesora que pase todo, no, pero realmente yo lo veo como muy importante. Yo lo que hacía era que en las fichas que nos daban, porque no teníamos libros, en las fichas que nos daban era apuntarme al lado de lo que ponían la manera explicada de la profe. Buscaba información en Google porque nunca acababa de entender lo que ponían en las fotocopias, porque son cosas como muy what, pero sí que es verdad que filosofía era una asignatura que me gustaba. Mandar deberes nos mandaban cada día. Sé que es verdad que algunas veces no me daba tiempo a hacer todos los deberes, porque entre los trabajos de filosofía, mi trabajo, los deberes de catalán, de castellano que nos mandaban cada día, no me daba tiempo. Los libros de lectura hacía lo mismo que la ESO, no empezaba el día antes y tampoco empezaba las 2 semanas o la primera semana antes, no. Me lo leía cuando faltaban 2 días para justamente acordarme de todo, porque me acuerdo que iban a lo mejor, si en medio del libro te preguntaban como de qué color era el anillo, pues os aseguro que entraba lo del medio del libro como para saber si realmente te lo habías leído. Sí que es verdad que algunos exámenes eran pues muchísimo más chupados, que te los pasabas pues a lo mejor leyéndote un rincón del vago si te iba bien, pero hay otros que si no te leías el libro no aprobabas. Entonces pues es eso, yo también es cada uno, depende de lo que le cuesten los deberes, pero mi opinión es, de verdad, en bachillerato no faltar a las clases, porque realmente te ayuda muchísimo ir a las clases. Yo en bachillerato, por ejemplo, en psicología, sí que es verdad que falté, pero ya por temas del trabajo, porque no me cambiaron el horario y no me iba bien ir a esa hora justamente. Y sí que es verdad que lo noté, porque luego en casa tuve que ponerme mucho buscando en Google y tal, porque tampoco tenía un profesor que me ayudara. Latín, que es, por ejemplo, yo no hice matemáticas, hice latín, no es complicado. O sea, latín me pareció una asignatura muy fácil, tanto de cultura, me pareció súper fácil lo de cultura, porque quieras o no son cosas que ya hemos oído. Y lo de gramática de latín, de verdad que no me pareció nada fácil, me pareció entretenido y no sé, fue una asignatura que tampoco me pareció como muy difícil, y que si estudiabas el día antes aprobabas, eso sí, si habías ido a las clases. O sea, yo creo que casi todas las asignaturas de bachillerato, si tú vas a las clases, apruebas. Latín es una asignatura que si tú vas a las clases y te aprendes el nominativo y el acusativo, apruebas. Yo en el caso de latín lo que me hice fue hacer una tabla con todas las conjunciones verbales, las preposiciones, y cada día por las noches me lo miraba y la verdad que se me quedó bastante. Me ponía, por ejemplo, el nominativo, la primera tabla, y bueno, alguna gente dirá, ¿qué es eso? Yo lo que sí que hacía era apuntármelo todo, como os he dicho, y por ejemplo los deberes pues los hacía, y si no me daba tiempo a hacerlos ese día me apuntaba los resultados que decían en clase y luego yo en casa me lo hacía. La verdad, primero de bachillerato es como más liberal, pero segundo de bachillerato sí que es verdad que te deja menos tiempo. En primero de bachillerato, aparte también inglés es una asignatura que pues por ejemplo tienes que estar encima. Es como todos los años lo mismo, empiezas por el presente simple y tal, pero ya como que empiezan a fusionarse ahí todas las conjunciones y te tienes que pues hacer básicamente muchísimos deberes. Yo la verdad, por ejemplo, tenía una profesora que no me explicaba nada de inglés, o sea, tenías que buscarte tú. Me apunté al aula magna, a las aulas magnas sacaba, tampoco notazas, pero sacaba buenas notas en inglés, pero luego es como que con la profesora no nos explicaba nada, te tenías que buscar tú la vida. Me buscaba mucho en Google. Básicamente yo en bachillerato le diría como, te daría un consejo, y es como, por ejemplo, si no puedes ir a una clase, aparte de no entender, búscate mucho las cosas en YouTube, porque de verdad que por ejemplo, filosofía, que es lo que más le costaba entender a la gente, si miras vídeos en YouTube, hay vídeos súper bien explicados que te lo juro que te ayudan muchísimo. A mí filosofía es una asignatura que me encanta y que me gustaría, o sea, poderlos compartir si algún día tenéis una duda, porque de verdad me encanta.
Otras asignaturas como por ejemplo catalán, que en mi espacio hacíamos catalán en primero de bachillerato, catalán me pareció facilísimo, pero en segundo empezó como a complicarse con cosas que tienen ya dentro del temario. Castellano siempre me ha parecido fácil, o sea, catalán y castellano siempre era lo mismo explicado, pero una vez en catalán y otra en castellano, pero sí que es verdad que en catalán como que me costaba más entenderlo que en castellano. Bueno, básicamente el consejo que daría es como que después de segundo de bachillerato tampoco yo sabía qué hacer. O sea, estaba como, ¿qué hago? No sé qué asignatura hacer. O sea, os lo juro, hasta que al final fui a charlas para que me ayudaran, no sabía qué hacer, me estresé incluso porque no sabía qué estudiar después de bachillerato, hasta que al final cogí y decidí pues estudiar asistencia y dirección, que es el ciclo que voy a empezar ahora, que pues nada, me llama la atención, pero tampoco sé si me va a gustar, pero bueno, lo vamos a probar, porque yo el consejo que os doy, aunque no sabéis qué estudiar, en serio, probarlo, o sea, probarlo, aunque no sabéis, no os quedéis en casa parados, porque eso es peor, o sea, vosotros ir estudiando, que sí, que si no os gusta, luego os podéis cambiar de ciclos, pero al menos no es un año perdido, ¿sabéis? Habéis probado algo, ese es como el consejo que yo también daría. Sobre todo ir a las clases, sobre todo en bachillerato, ayudan muchísimo a entender el temario tanto de historia como filosofía. Si tienes un profesor que pasa de todo, de verdad, en YouTube, en Google tienes 1000 explicaciones que te ayudarán muchísimo, pero de verdad, no dejártelo para lo último, porque filosofía, historia, nosotros teníamos 5 temas y te lo dejabas para lo último, no aprobabas, no llegabas. Yo tenía que llegar a estudiar muchísimo antes historia, de verdad, a veces no dormía, pero es que si no, no apruebas. Al final del trimestre eran como 10 temas de historia que de verdad, o sea, es que si estudiabas el último día eres tonto porque no llegabas, o sea, como vas a estudiarte 10 temas en un día, no llegas, ni de broma. Lo mío, lo que yo haría, la verdad, pues mi consejo es que clase acabada, por mucho que cueste, no, ya no te digo ni al mismo día, sino el sábado, coger, sentarte en tu mesa de estudio y coger y me voy a poner haciendo resúmenes de historia. Haces los resúmenes de historia, te quedas con las cosas, al día siguiente, por ejemplo, catalán, ¿sabes? Ir centrándote, ir haciéndote un horario, que aunque quieras o no, hacerte un horario ayuda muchísimo. Yo lo que hacía era hacerme un horario, por ejemplo, cuando acabe del colegio empiezo haciendo los resúmenes de historia, al día siguiente me los estudio, me hacía mi propio horario y la verdad me ayudaba muchísimo, porque si no me hacía como, es como que cuando tenía mi propio horario es como algo que me decía como lo tienes que hacer, ¿sabes? Cuando no cumplía el horario es como que me sentía hasta mal, entonces es como haceros vuestro propio horario según con lo que pues puedo dormir tantas horas, voy a estudiar historia, voy a estudiar no sé qué, pero realmente no os recomiendo nada estudiar por las tardes, o sea, lo recomiendo 100% por las mañanas, que sé que es un madrugón, lo sé. Bueno, ¿qué otro consejo podría dar? A ver, ir a clase, no dejar nada para lo último, hacer tus propios apuntes, no estudiarte historia como está en el libro, ni filosofía como está en el libro, hacerlo con tus propias palabras y mucho. Cuando vayáis en segundo de bachillerato os enseñarán cómo son los exámenes de selectividad, coger el día que tengáis los exámenes y mirarlos de selectividad, porque todos los profes los cogen de selectividad. A lo mejor si no os lo cogen de selectividad os avisan, pero casi todos cogen de selectividad porque representa que los que van a bachillerato después hacen selectividad. Yo no he hecho la selectividad, pero porque sabía que, porque bueno, aparte de que pasó lo de la cuarentena, me daba como miedo el hecho de que no estar tan preparada, porque digo, o sea, no sé, me tocó los profesores malísimos y digo, no voy a estar preparada, voy a suspender, vale el dinero. Entonces cogí y no hice selectividad tampoco, porque yo sabía que no voy a hacer universidad, o sea, no tengo claro que no voy a hacer universidad, me voy al ciclo de asistencia y dirección, tengo fe en que me va a gustar porque hay que ser positivos y tal. Conclusión, de verdad, no os dejéis nada para el último momento. Ir a clases ayuda muchísimo, aunque a veces cuesta, de verdad, ayuda muchísimo. Si un día faltas a clase, pídele los apuntes a esas personas con las que confías, de verdad. Hazte tu propio horario, en plan, después voy a estudiar tal, después voy a estudiar tal. También ayuda y muchísimo. Y sobre todo, estúdiatelo con tus propias palabras, porque si te lo estudias tal cual, bobas tal cual te lo ha dicho el profesor, después vas a explicarlo de una manera que vas a vomitar unas palabras que a lo mejor no tienen sentido. Cuando acabes un examen, sobre todo, vuélvetelo a leer, o sea, calcula el tiempo, coge examen, cuando te den
la ficha de un examen, coge exámenes de la página, creo que se llama selecat.cat, cógete páginas, de ahí exámenes, hazlo tú en tu casa, practica, calcula el tiempo para repasar faltas, para repasar lo dicho, porque a veces también nos ponemos tan nerviosos. Por ejemplo, en vez de cómo lo hace, vamos a poner haces como lo, o sea, os lo juro, nos ponemos tan nerviosos que yo soy la primera que me ponía súper nerviosa en los exámenes. Tómate tu tiempo. Cada fin de creo que habría que estar como un rato para cada asignatura, haciendo tantos resúmenes, pasándola limpio. Yo era la típica que lo hacía todo sucio y luego en casa lo pasaba todo a limpio. Y sobre todo, de verdad, no dejes nada para el último momento, porque puede ser que sí, pero de verdad que en ese momento estarás súper estresado y te va a dar hasta coraje, de verdad. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Me he ido así un poco rápido, a veces me he ido entre las ramas y tal. Si queréis saber algo, dejadlo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo en este canal.